En algún lugar entre el polvo de los manuscritos olvidados y el eco de las oraciones murmuradas en sinagogas que ya no existen, hay una verdad que nadie quiere tocar, una verdad que quema los dedos de quienes se atreven a sostenerla bajo la luz. Y esa verdad es esta: María no fue virgen, y la noche en que concibió a Jesús no fue divina, sino profundamente humana, terriblemente carnal, dolorosamente real. Baruch Spinoza lo sabía. Lo susurraba entre líneas en sus tratados. Lo dejaba caer como una piedra en el estanque quieto de la tradición. Y las ondas de esa piedra todavía siguen expandiéndose siglos después, golpeando las orillas de nuestra certeza, agrietando los muros de lo que nos han enseñado a creer sin cuestionar. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Por qué preferimos la mentira dorada al hecho desnudo? ¿No será acaso que la verdad nos obliga a reconstruir todo desde cero, a abandonar el confort de las historias que nos arrullan en la infancia y que seguimos repitiendo en la edad adulta como si fueran mantras contra el vacío? Spinoza no era un hombre dado a las ilusiones, no era de esos filósofos que construyen castillos en el aire y luego se quedan a vivir en ellos, convencidos de que las nubes son firmes como la piedra. Era un pulidor de lentes, un artesano de la claridad, alguien que pasaba sus días quitando opacidades, eliminando imperfecciones, buscando la transparencia perfecta que permitiera ver las cosas tal como son, no como quisiéramos que fueran. Y cuando aplicó esa misma técnica a las escrituras sagradas, cuando puso bajo su lente los textos que millones consideraban intocables, lo que encontró no fue el soplo del Espíritu Divino descendiendo sobre una doncella inmaculada, sino algo mucho más humano, mucho más complejo, mucho más real. Encontró a una joven mujer en una provincia ocupada, viviendo bajo el yugo de un imperio extranjero, navegando las corrientes peligrosas de una sociedad que castigaba duramente a las mujeres que se desviaban del camino estrecho que les habían trazado. Y en algún momento de esa navegación, María se encontró con un soldado romano, un hombre de carne y hueso, no un ángel de luz. Y lo que sucedió entre ellos no fue un milagro, sino un acto tan antiguo como la humanidad misma, tan común como el amanecer, tan inevitable como la muerte. Pero ¿por qué esta verdad resulta tan insoportable? ¿Por qué la idea de que Jesús fuera hijo de un encuentro carnal, quizás apasionado, quizás violento, quizás simplemente humano, nos perturba tanto que hemos construido 2000 años de doctrina para negarla? Spinoza sugiere que no es la verdad lo que tememos, sino sus consecuencias. Si María no fue virgen, entonces el nacimiento de Jesús no fue milagroso. Si el nacimiento no fue milagroso, entonces Jesús no era diferente de nosotros en esencia. Si no era diferente en esencia, entonces su mensaje no proviene de una autoridad divina externa, sino de la profundidad de la experiencia humana. Y si su mensaje es humano, entonces la Iglesia pierde su monopolio sobre lo sagrado, pierde su derecho a ser intermediaria entre el hombre y Dios, pierde el poder que ha acumulado durante siglos a través del control de la narrativa, del miedo al infierno, de la promesa del paraíso. ¿No es este el verdadero escándalo del pensamiento de Spinoza? ¿No es esta la herejía imperdonable, no que niegue a Dios, sino que niegue a los hombres que dicen hablar en nombre de Dios? En el siglo XVII, cuando Spinoza escribía estas ideas en su estudio de Ámsterdam, la ciudad que lo había acogido después de que su propia comunidad lo expulsara, Europa ardía en guerras de religión. Católicos y protestantes se masacraban mutuamente en nombre del mismo Cristo, cada bando convencido de poseer la verdad absoluta, cada bando seguro de que Dios estaba de su lado. Y en medio de esa locura, Spinoza se sentaba frente a sus manuscritos y se preguntaba: ¿qué clase de verdad es esta que requiere tanta sangre para sostenerse? ¿Qué clase de fe es esta que no puede tolerar la duda?
¿No será que lo que llamamos fe es en realidad miedo, miedo a la incertidumbre, miedo a la libertad, miedo a tener que pensar por nosotros mismos en lugar de aceptar lo que nos dicen las autoridades? Y al preguntarse esto, Spinoza llegó a una conclusión radical. La religión organizada no es la guardiana de la verdad, sino su carcelera. No es el camino hacia Dios, sino el obstáculo que se interpone entre el hombre y lo divino. Piensa en María, esa muchacha de Nazaret, de quien sabemos tan poco y sobre quien se ha escrito tanto. Los evangelios nos dan fragmentos, pedazos de una vida que han sido editados, pulidos, arreglados para servir a un propósito teológico específico. Pero entre las líneas de esos textos, si lees con los ojos de Spinoza, si dejas de buscar lo milagroso y empiezas a buscar lo humano, emerge otra historia. María vivía en una tierra ocupada por Roma, una tierra donde los soldados romanos tenían poder absoluto sobre la población local, donde las jóvenes judías eran vulnerables no solo a la violencia directa, sino también a las presiones económicas y sociales que las empujaban a encuentros que preferirían evitar. En ese contexto, es realmente tan difícil imaginar que María, comprometida con José, pero aún no casada, se encontrara en una situación donde un romano, quizás un centurión, quizás un simple soldado, la notara, la deseara, la buscara. Es tan imposible pensar que lo que sucedió entre ellos, ya fuera por coerción o por un momento de debilidad humana, o incluso por algo que ambos deseaban, pero que no podían reconocer públicamente, resultara en un embarazo que María no podía explicar sin poner en peligro su vida. Aquí es donde la teología entra a rescatar la situación con su arsenal de milagros. Un ángel, una anunciación, el Espíritu Santo descendiendo sobre ella, la virginidad preservada milagrosamente incluso en el acto de concepción. Es una historia hermosa, poética, consoladora. Pero Spinoza nos pregunta, ¿a quién consuela? ¿A María, que tuvo que cargar con el secreto de lo que realmente sucedió? ¿A Jesús, que creció quizás sin saber la verdad de su origen? ¿O a la Iglesia, que necesitaba que el fundador de su fe fuera algo más que humano para justificar su autoridad sobre las almas de millones? La respuesta es obvia cuando dejas de ver la historia con los ojos de la devoción y empiezas a verla con los ojos de la razón. La doctrina de la virginidad de María no es un hecho histórico, sino una necesidad teológica. No es lo que sucedió, sino lo que necesitaba haber sucedido para que el edificio de la fe cristiana se sostuviera. ¿Y qué sucede cuando ese edificio empieza a tambalear? ¿Qué sucede cuando alguien como Spinoza señala las grietas en los cimientos y dice, miren, esto no se sostiene, esto es contradictorio, esto no tiene sentido si aplicamos el más mínimo rigor lógico? Lo que sucede es que las autoridades religiosas entran en pánico, no porque amen la verdad, sino porque temen perder el poder. Spinoza fue excomulgado por su propia comunidad judía con un cherem tan severo que prácticamente lo borraba de la existencia social, prohibiendo a cualquier judío hablarle, leerlo, estar bajo el mismo techo que él. Sus libros fueron prohibidos por la Iglesia Católica y puestos en el índice de libros prohibidos. Los protestantes lo denunciaron como ateo. Todas las ramas del monoteísmo abrahámico, que normalmente no podían ponerse de acuerdo en casi nada, coincidieron en una cosa: Spinoza era peligroso. Sus ideas eran venenosas. Había que silenciarlo. ¿Por qué tanto miedo a un pulidor de lentes que solo escribía sobre filosofía y teología? ¿Por qué tanto terror ante un hombre que simplemente aplicaba la razón a textos que se suponía contenían verdades eternas? La respuesta es que Spinoza amenazaba algo más fundamental que doctrinas específicas. Amenazaba el principio mismo de la autoridad religiosa. Si la Biblia puede ser analizada críticamente como cualquier otro texto histórico,
si sus contradicciones pueden ser señaladas, si sus milagros pueden ser cuestionados, entonces la Biblia deja de ser la palabra infalible de Dios y se convierte en lo que realmente es: una colección de textos escritos por seres humanos en contextos históricos específicos, con agendas políticas y teológicas específicas, llenos de las limitaciones y prejuicios de sus autores. Y si la Biblia es solo eso, entonces los sacerdotes, rabinos y ministros que basan su autoridad en la interpretación de ese texto dejan de ser mensajeros de Dios y se revelan como lo que son: intermediarios innecesarios entre el individuo y lo divino, guardianes de un poder que solo existe mientras la gente crea que ese poder es necesario. Ahora imagina que eres tú quien se sienta frente a estas ideas, quien las lee por primera vez, quien siente cómo sacuden los cimientos de todo lo que te enseñaron a creer. Quizás estás leyendo esto desde tu casa, desde alguna ciudad en cualquier parte de este mundo interconectado, donde las ideas viajan a la velocidad de la luz, pero la comprensión sigue moviéndose al ritmo lento de la reflexión humana. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando esto, qué hora es en tu rincón del planeta mientras tus ojos recorren estas palabras, porque hay algo hermoso en saber que este pensamiento que comenzó en el siglo XVII en la mente de un judío holandés excomulgado, ahora resuena simultáneamente en miles de mentes, en diferentes zonas horarias, diferentes culturas, diferentes textos, pero todas unidas por la misma pregunta fundamental: ¿qué es verdad y qué es construcción? Y si sientes que estas ideas son importantes, comparte este video con un amigo cercano, alguien en quien confíes lo suficiente como para tener conversaciones difíciles, alguien que no tenga miedo de pensar, y hazlo con el deseo de que las bendiciones lleguen a su familia, porque compartir verdad, aunque sea incómoda, es un acto de amor más profundo que compartir mentiras reconfortantes. Spinoza no estaba interesado en destruir la religión por el simple placer de la destrucción. No era un nihilista, no era alguien que encontrara alegría en el caos. Era, por el contrario, alguien profundamente religioso en el sentido más genuino de la palabra. Alguien que buscaba una conexión auténtica con lo divino, pero que había llegado a la conclusión de que esa conexión no podía lograrse a través de los intermediarios que se habían apropiado de Dios. Para Spinoza, Dios no era una persona sentada en un trono en el cielo, juzgando y castigando, premiando y perdonando según criterios arbitrarios transmitidos a través de textos antiguos. Dios era la naturaleza misma, la sustancia infinita de la cual todo emerge, el orden racional del universo que puede ser comprendido a través de la razón. Y si Dios es la naturaleza, entonces todo lo que sucede es natural. No hay milagros que violen las leyes naturales. No hay excepciones divinas a las reglas del cosmos. Un embarazo virginal, desde esta perspectiva, no es un signo de santidad, sino una imposibilidad lógica. No es algo que debamos celebrar, sino algo que debemos reconocer como lo que es. Una historia inventada para servir un propósito que ya no recordamos claramente. Pero entonces, ¿qué nos queda? Si quitamos los milagros, si despojamos a Jesús de su divinidad supernatural, si reconocemos que María fue una mujer que concibió de la manera en que todas las mujeres conciben, ¿qué queda de la fe cristiana? Esta es la pregunta que aterrorizaba a los contemporáneos de Spinoza y que sigue aterrorizando a muchos hoy. La respuesta de Spinoza es sorprendente en su simplicidad y profundidad. Queda todo lo importante. Queda el mensaje de amor y compasión que Jesús enseñó. Queda la crítica radical que hizo a las autoridades religiosas de su tiempo, una crítica que resuena perfectamente con la propia crítica de Spinoza. Queda la invitación a vivir de acuerdo con la razón y el amor, en lugar de con el miedo y el dogma. Queda
En otras palabras, todo lo que realmente importa, y se va todo lo que es innecesario. Los milagros que nadie puede verificar, las doctrinas que contradicen la experiencia humana, el poder eclesiástico que se basa en mantener a la gente en la ignorancia y el miedo. La historia de María y el soldado romano, entonces, no es solo una reconstrucción histórica alternativa de los eventos en Nazaret hace 2000 años. Es una puerta hacia una comprensión completamente diferente de lo que significa ser religioso, de lo que significa buscar lo divino, de lo que significa vivir una vida con sentido en un universo que no está gobernado por decretos arbitrarios de una deidad caprichosa, sino por leyes naturales que podemos comprender. Cuando Spinoza dice que María no fue virgen, no lo dice para escandalizar, aunque ciertamente el efecto es escandaloso. Lo dice porque la verdad importa, porque una fe construida sobre mentiras no es fe sino superstición, y la superstición, como él escribió en su tratado teológico-político, es el enemigo de la verdadera religión, el obstáculo que impide a las personas alcanzar la paz mental que viene de comprender su lugar en el orden natural de las cosas. Piensa en las consecuencias de aceptar esta versión de los eventos. Si María fue una mujer común que quedó embarazada de un soldado romano, entonces Jesús nació en circunstancias que millones de personas a lo largo de la historia han experimentado. Nació de un encuentro que no fue ideal, quizás no fue deseado, quizás fue complicado y problemático. Esto no lo hace menos especial. Lo hace más conectado con la experiencia humana universal. Su mensaje de amor y perdón, su capacidad de ver más allá de las divisiones sociales, su crítica a la hipocresía religiosa, todo esto adquiere una profundidad diferente cuando reconocemos que vino de alguien que conocía la vergüenza social, que entendía lo que significaba ser marcado como diferente, como problemático, como alguien cuyo origen es cuestionable. La compasión de Jesús hacia las prostitutas, hacia los cobradores de impuestos, hacia todos los marginados de la sociedad, no es la compasión abstracta de un Dios que desciende temporalmente a experimentar la humanidad. Es la compasión concreta de alguien que nació en los márgenes y nunca olvidó de dónde venía. ¿No es esta una historia más poderosa, más relevante, más transformadora que la historia del nacimiento virginal? ¿No nos dice más sobre el carácter de Jesús, el hecho de que superara las circunstancias difíciles de su nacimiento para convertirse en quien fue, que la idea de que nació predestinado por decreto divino? La primera historia nos dice que cualquiera de nosotros, sin importar nuestro origen, puede alcanzar sabiduría y compasión. La segunda nos dice que Jesús fue especial desde el principio, que fue una excepción, que nosotros nunca podremos ser como Él porque no tuvimos su nacimiento milagroso. ¿Cuál de estas historias es más liberadora? ¿Cuál nos invita a transformarnos? ¿Cuál nos mantiene dependientes de instituciones que prometen intermediar entre nosotros y lo divino? Spinoza vio estas consecuencias claramente y por eso insistió tanto en aplicar la razón a los textos sagrados. No era un ataque gratuito a la religión, sino un intento de salvar lo que era valioso en la religión de lo que era tóxico. Las instituciones religiosas habían tomado mensajes de liberación y los habían convertido en herramientas de control. Habían tomado invitaciones a pensar por uno mismo y las habían convertido en demandas de obediencia ciega. Habían tomado historias sobre la dignidad humana y las habían convertido en narrativas sobre la bajeza humana que solo podía ser redimida por intermediarios autorizados. Y todo esto se basaba en la insistencia de que ciertos eventos históricos habían sucedido de maneras que violaban todo lo que sabemos sobre cómo funciona el mundo. Eventos que solo podíamos aceptar si renunciábamos a nuestra capacidad de razonar y juzgar por nosotros mismos.
La noche en que María concibió a Jesús, si seguimos la reconstrucción de Spinoza, no fue una noche de visitas angelicales y anunciaciones celestiales. Fue una noche como muchas otras en la historia humana. Una noche donde las circunstancias, el deseo, el poder, la vulnerabilidad, la necesidad, todos esos factores terriblemente humanos se combinaron para crear una situación que cambiaría el curso de la historia. Quizás María amaba a ese soldado romano y su encuentro fue un momento robado de pasión en medio de un mundo que les prohibía estar juntos. Quizás fue un acto de coerción, un abuso de poder por parte de un ocupante contra una pobladora local. Quizás fue algo intermedio, algo ambiguo, algo que ni la propia María podría haber clasificado fácilmente. No lo sabemos, y Spinoza admite que no podemos saberlo con certeza, pero lo que sí sabemos es que fue algo natural, algo que no requiere intervención sobrenatural para ser explicado, algo que encaja perfectamente en el patrón de cómo sabemos que funciona el mundo. ¿Por qué es tan importante insistir en esto? ¿Por qué no podemos simplemente dejar que la gente crea en el nacimiento virginal si eso les trae consuelo? Spinoza respondería que porque las mentiras, incluso las mentiras consoladoras, tienen consecuencias. Una fe construida sobre la negación de la realidad es una fe frágil que se derrumba ante la primera ráfaga seria de duda. Una doctrina que requiere que aceptemos lo imposible como posible nos entrena para desconfiar de nuestra propia razón, de nuestro propio juicio, de nuestra propia capacidad de discernir la verdad. Y una vez que hemos aprendido a desconfiar de nuestra razón en asuntos religiosos, es mucho más fácil manipularnos para que aceptemos otras afirmaciones irracionales, otras demandas de obediencia ciega, otras formas de control que se disfrazan de autoridad divina. El camino desde acepta el nacimiento virginal sin cuestionarlo, hasta acepta esta guerra como voluntad de Dios, o acepta esta injusticia como parte del plan divino, es mucho más corto de lo que nos gustaría admitir. Y así, la historia de María y el soldado romano se convierte en algo más que una curiosidad histórica o una provocación teológica. Se convierte en una prueba de nuestra capacidad de enfrentar la verdad, de nuestra voluntad de priorizar la honestidad sobre el confort, de nuestra madurez para reconocer que las historias que nos contaron en la infancia pueden necesitar ser revisadas en la luz de la razón adulta. ¿Estamos listos para esa revisión? ¿Estamos dispuestos a dejar ir la versión edulcorada de los eventos y enfrentar la complejidad, la ambigüedad, la humanidad de lo que realmente sucedió? ¿O preferimos aferrarnos a las certezas familiares incluso cuando sabemos, en algún rincón honesto de nuestra mente, que esas certezas son ilusiones? Segunda parte. La historia no termina con el nacimiento, por supuesto, porque ninguna historia realmente termina donde creemos que termina. Todas las historias son hilos que se extienden hacia el futuro y hacia el pasado, conectándose con otras historias en una red tan compleja que ninguna mente humana podría trazarla completamente. Spinoza lo entendía que desenmarañar un solo hilo significaba eventualmente tener que desenmarañar toda la trama, que cuestionar el nacimiento virginal inevitablemente llevaría a cuestionar la resurrección, la Trinidad, la expiación, cada doctrina sobre la cual la Iglesia había construido su poder. Y no le asustaba esa perspectiva, no retrocedía ante las implicaciones de su propio pensamiento. Seguía tirando del hilo con la paciencia de un artesano, con la precisión de un geómetra, con la valentía de alguien que prefiere la verdad dolorosa a la mentira confortable. ¿Qué significa ser hereje? La palabra viene del griego hairetikos, que significa capaz de elegir, y hay algo profundamente revelador en eso. Un hereje es alguien que elige, que ejerce su capacidad de discernimiento en lugar de aceptar pasivamente lo que le dicen las autoridades.
En este sentido, Spinoza fue el hereje perfecto, no porque odiara la religión, sino porque se tomaba demasiado en serio la idea de que los seres humanos son capaces de razonar, de pensar, de llegar a sus propias conclusiones sobre las grandes preguntas de la existencia. La excomunión que sufrió, ese cherem terrible que lo convirtió en un muerto viviente para su propia comunidad, no fue un castigo por abandonar a Dios, sino por negarse a abandonar la razón. Sus crímenes no eran contra lo divino, sino contra las instituciones que afirmaban representar lo divino. Y esas instituciones, como todas las instituciones que basan su poder en el control de la información y la supresión del pensamiento crítico, reaccionaron con la violencia que siempre ha sido la última defensa de quienes no tienen argumentos racionales de su lado. Pero volvamos a María, porque su historia continúa mucho después de esa noche en Nazaret. Quedó embarazada. Eso es un hecho que todos los relatos, milagrosos o naturales, coinciden en afirmar. Y ese embarazo presentaba un problema enorme en el contexto de la sociedad judía del siglo I, una sociedad que castigaba el adulterio con la lapidación, que consideraba la virginidad prematrimonial como un valor fundamental, que veía la sexualidad femenina como algo que debía ser estrictamente controlado para mantener el orden social y las líneas de herencia claras. María, comprometida con José pero no casada aún, embarazada de un hijo que obviamente no era de José, enfrentaba no solo la vergüenza social, sino un peligro real para su vida. ¿Qué podía hacer? Confesar que había tenido relaciones con un soldado romano y arriesgarse a ser apedreada hasta la muerte. Huir y convertirse en una paria sin hogar ni protección en un mundo brutal para las mujeres solas. O encontrar una manera de explicar su embarazo que fuera aceptable, que la salvara, que convirtiera su vulnerabilidad en algo sagrado. Los evangelios nos dicen que María le contó a José que su embarazo era obra del Espíritu Santo y que José, después de tener un sueño donde un ángel le confirmaba esta historia, decidió seguir adelante con el matrimonio. Es una narrativa conveniente, demasiado conveniente quizás. Spinoza, aplicando su lente crítica, sugeriría que lo que realmente sucedió fue probablemente más complicado y más humano. Quizás María le contó a José la verdad, o alguna versión de la verdad, y José, que los evangelios describen como un hombre justo, decidió protegerla de todas formas. Quizás José sabía que las leyes y costumbres de su sociedad eran injustas, que castigaban a las mujeres por transgresiones que a menudo no eran completamente voluntarias, y decidió actuar con compasión en lugar de con rigidez legal. Quizás José amaba a María lo suficiente como para aceptar un hijo que no era suyo biológicamente y criarlo como propio. Todo esto es especulación, por supuesto, pero es especulación que se basa en lo que sabemos sobre el comportamiento humano, en patrones que hemos visto repetirse a lo largo de la historia, en lugar de en intervenciones sobrenaturales que no hemos visto nunca fuera de textos religiosos. Y la historia que se contó, la historia del nacimiento virginal, ¿cuándo exactamente se solidificó en doctrina? No en vida de Jesús, ciertamente. Los evangelios más tempranos, como el de Marcos, no mencionan nada sobre un nacimiento virginal. Comienzan con Jesús ya adulto, siendo bautizado por Juan. Solo en Mateo y Lucas, escritos décadas después, aparece la narrativa de la concepción virginal, y las dos versiones difieren en detalles significativos, lo cual sugiere que no estaban trabajando a partir de un testimonio ocular consistente, sino construyendo una narrativa teológica a partir de piezas dispersas de tradición oral y necesidad doctrinal. Para cuando llegamos al Evangelio de Juan, escrito aún más tarde, el nacimiento físico de Jesús es casi irrelevante. Lo que importa es su preexistencia como el Logos divino. En otras palabras,
La historia del nacimiento virginal no era una verdad universalmente conocida y aceptada desde el principio. Era algo que fue desarrollándose, elaborándose, refinándose a medida que la comunidad cristiana primitiva luchaba por entender quién había sido Jesús y cómo presentarlo al mundo romano. ¿Por qué necesitaban la virginidad de María? Spinoza nos invita a considerar el contexto cultural. En el mundo grecorromano del siglo I, los nacimientos milagrosos de héroes y dioses eran lugares comunes en la mitología. Alejandro Magno supuestamente fue concebido cuando Zeus visitó a su madre en forma de rayo. Augusto, el emperador romano contemporáneo de Jesús, circulaba historias sobre su propia concepción divina. Para que Jesús fuera tomado en serio como una figura de importancia cósmica, para que compitiera en el mercado de ideas religiosas del Imperio Romano, necesitaba credenciales divinas. No era suficiente que fuera un sabio maestro judío con ideas profundas sobre ética y espiritualidad. Tenía que ser el Hijo de Dios en un sentido literal, físico, verificable de alguna manera. Y la manera de verificarlo, o al menos de afirmarlo, de una forma que resonara con las expectativas culturales de la época, era insistir en que su nacimiento había sido milagroso, que no tenía padre humano, que era divino desde el momento de su concepción. Pero aquí está el problema con construir tu teología sobre milagros. Los milagros, por definición, son violaciones de las leyes naturales. Y si aceptas que las leyes naturales pueden ser violadas ocasionalmente por decreto divino, entonces pierdes toda base estable para el conocimiento. ¿Cómo sabes cuándo las leyes naturales están operando y cuándo han sido suspendidas? ¿Cómo distingues un milagro real de una simple coincidencia o de un fenómeno natural mal entendido o de un fraude deliberado? La respuesta tradicional es que confías en la autoridad de la Iglesia para hacer esa distinción por ti, lo cual convenientemente significa que la Iglesia mantiene el monopolio sobre lo sagrado. Spinoza rechaza esta respuesta completamente. Para él, las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios. No pueden ser violadas porque Dios no es un caprichoso mago que interviene arbitrariamente en su propia creación. Todo lo que sucede, sucede según un orden racional que podemos comprender a través de la razón. Los supuestos milagros son, o malentendidos, de fenómenos naturales, o más frecuentemente, historias inventadas para servir propósitos políticos y teológicos. ¿Cómo habría reaccionado la propia María a la doctrina que se construyó alrededor de ella? Spinoza nunca aborda esta pregunta directamente, pero podemos especular. Si María fue una mujer real, que experimentó un embarazo real en circunstancias difíciles, ¿cómo se sentiría al ver que esa experiencia tan personal, tan traumática quizás, se convertía en el fundamento de una doctrina que la elevaba a un estatus casi divino, pero al mismo tiempo la congelaba en una imagen imposible de pureza y sumisión? La María de la doctrina católica es una figura distante, inmaculada, perfecta, más ícono que persona. La María real, la que Spinoza nos invita a imaginar, era una mujer que tomó decisiones difíciles en circunstancias imposibles, que navegó aguas peligrosas con el coraje que viene de no tener otra opción, que amó a su hijo a pesar, o quizás precisamente, por las circunstancias complicadas de su concepción. ¿Cuál de estas dos Marías es más digna de respeto? ¿Cuál nos enseña más sobre el valor humano? ¿Cuál es un modelo más útil para las personas reales que enfrentan dilemas morales reales en sus propias vidas? La tensión entre fe y razón, que es el corazón del pensamiento de Spinoza, alcanza quizás su expresión más clara en esta discusión sobre el nacimiento de Jesús. La fe, en el sentido tradicional, nos pide que aceptemos como verdadero algo que contradice nuestra experiencia del mundo, que va contra todo lo que sabemos sobre biología y reproducción humana. Nos pide que suspendamos nuestro juicio crítico,
que confiemos en testimonios de eventos que nadie vivo ha presenciado, que creamos en la autoridad de textos antiguos cuya autoría y proceso de transmisión están llenos de incertidumbres. La razón, por otro lado, nos pide que confiemos en lo que podemos observar, medir, verificar, que construyamos nuestro conocimiento sobre bases sólidas que pueden ser examinadas y cuestionadas, que rechacemos afirmaciones extraordinarias a menos que vengan con evidencia extraordinaria. ¿Son estos dos caminos incompatibles o puede haber una reconciliación? Para Spinoza, la reconciliación solo es posible si redefinimos radicalmente qué entendemos por fe. Fe no puede ser creer en lo imposible, no puede ser aceptar sin cuestionar lo que nos dicen las autoridades, no puede ser renunciar a nuestra capacidad de razonar. Fe, en el sentido que Spinoza le da en el Tratado Teológico Político, es amor y justicia, es vivir de acuerdo con principios éticos que reconocen la dignidad de todos los seres humanos, es buscar el bien común en lugar del beneficio personal. Y esta clase de fe no solo es compatible con la razón, sino que la requiere, porque para vivir éticamente necesitamos entender las consecuencias de nuestras acciones. Necesitamos poder distinguir entre lo que realmente ayuda a otros y lo que solo parece ayudarlos. Necesitamos resistir la manipulación de aquellos que usan el lenguaje de la moralidad para servir sus propios intereses. Una fe así no teme a la verdad sobre el nacimiento de Jesús. No se derrumba si descubrimos que María no fue virgen, porque no basa su valor en hechos históricos cuestionables, sino en principios éticos que permanecen válidos sin importar cómo ocurrieron exactamente los eventos de hace 2000 años. Pero ¿puede la religión sobrevivir a este tipo de reinterpretación radical? ¿Puede el cristianismo seguir siendo cristianismo si abandonamos doctrinas tan centrales como la virginidad de María, la divinidad de Jesús, la resurrección física? Los contemporáneos de Spinoza dirían que no, que lo que él proponía no era una reforma del cristianismo, sino su destrucción, y tenían razón en cierto sentido. Spinoza estaba proponiendo algo tan diferente de la religión tradicional que quizás necesitaba un nombre diferente. Lo que él ofrecía no era una nueva secta o denominación dentro del cristianismo, sino una forma completamente diferente de entender qué significa ser religioso. Una religiosidad que no requiere iglesias ni sacerdotes, ni libros sagrados ni milagros. Una religiosidad que es simplemente la búsqueda racional de una vida buena en armonía con la naturaleza y con otros seres humanos. ¿Es esto mejor que la religión tradicional? ¿Es peor o simplemente es diferente, apropiada para algunas personas, pero no para todas? Spinoza no estaba interesado en convertir a todo el mundo a su forma de pensar. Sabía que la mayoría de las personas necesitan los consuelos de la religión tradicional, necesitan creer en un Dios personal que se preocupa por ellos individualmente, necesitan la esperanza de una vida después de la muerte, donde serán recompensados por sus sufrimientos en esta vida. Y no los culpaba por esto, no los despreciaba como algunos ateos más militantes podrían hacer. Simplemente insistía en que las personas que podían pensar por sí mismas, que podían tolerar la incertidumbre, que preferían la verdad al consuelo, deberían tener la libertad de hacerlo sin ser perseguidos por herejía, sin ser excomulgados, sin ser quemados en la hoguera. ¿Es esto pedir demasiado? Es demasiado radical sugerir que la libertad de pensamiento debería ser un derecho fundamental, que nadie debería ser castigado simplemente por llegar a conclusiones diferentes sobre preguntas que, honestamente, nadie puede responder con certeza absoluta. La historia de María y el soldado romano, entonces, se convierte en un caso de prueba para nuestra tolerancia hacia la diversidad de pensamiento. Podemos aceptar que diferentes personas tengan diferentes interpretaciones de este evento.
Podemos permitir que coexistan la versión tradicional y la reconstrucción histórica crítica sin que una tenga que aniquilar a la otra. ¿O necesitamos que todos estén de acuerdo en una sola versión de la verdad? La respuesta de Spinoza sería que la verdad no es algo que se decide por votación o por decreto de autoridad, es algo que emerge del examen racional de la evidencia, del debate honesto entre personas que están dispuestas a cambiar de opinión cuando se presentan mejores argumentos. Y en ese proceso, algunas interpretaciones resultarán más convincentes que otras, no porque tengan el respaldo de la tradición o del poder institucional, sino porque hacen mejor trabajo explicando los hechos de una manera coherente y consistente con lo que sabemos sobre cómo funciona el mundo. ¿Qué sabemos entonces sobre cómo funciona el mundo? Sabemos que las mujeres no quedan embarazadas sin intervención de esperma masculino. Sabemos que los ángeles no aparecen en sueños para transmitir mensajes verificables. Sabemos que los relatos de nacimientos milagrosos eran un motivo literario común en el mundo antiguo, usado para elevar el estatus de figuras importantes. Sabemos que las comunidades religiosas tempranas a menudo reinterpretaban y embellecían las historias de sus fundadores a medida que esas historias se transmitían oralmente durante décadas antes de ser puestas por escrito. Sabemos que las personas en situaciones desesperadas a menudo crean narrativas que las protegen o las elevan socialmente. Todo esto es conocimiento básico, no controvertido entre historiadores serios, y apunta consistentemente hacia la conclusión de que el nacimiento virginal es una leyenda teológica en lugar de un hecho histórico. ¿Por qué entonces seguimos insistiendo en la versión milagrosa? ¿Qué ganamos con esa insistencia, aparte de mantener el poder de instituciones que han demostrado una y otra vez que están más interesadas en preservar su autoridad que en buscar la verdad? Spinoza nos desafía a ser honestos, a mirar los hechos sin el filtro de la tradición y el dogma, a preguntarnos qué es lo que realmente creemos en nuestros momentos de mayor claridad mental, cuando no estamos en la iglesia cantando himnos, o en la mezquita rezando, o en la sinagoga siguiendo rituales, sino solos con nuestros pensamientos, enfrentando las grandes preguntas sin las respuestas prefabricadas que nos dieron en la infancia. En esos momentos, ¿realmente crees que María fue virgen? ¿Realmente te parece más probable que un evento imposible ocurrió hace 2000 años que una joven mujer en circunstancias difíciles tomó decisiones desesperadas y que las comunidades posteriores elaboraron una historia milagrosa alrededor de esas decisiones? Si eres honesto contigo mismo, si no tienes miedo de lo que puedas descubrir en esa honestidad, ¿cuál de estas dos explicaciones te parece más convincente? Y si llegas a la conclusión de que la explicación natural es más convincente, ¿qué cambio implica esto en tu vida? ¿Tienes que abandonar tu fe? ¿Tienes que declararte ateo? ¿Tienes que renunciar a todo lo que alguna vez encontraste valioso en la religión? Spinoza diría que no, que lo que tienes que abandonar no es la fe, sino la superstición. No es la religión, sino el control institucional que se disfraza de religión. No es Dios, sino las historias infantiles sobre Dios que nunca fueron realmente sostenibles para una mente adulta que piensa críticamente. Lo que te queda después de ese abandono no es un vacío nihilista, sino una liberación. La libertad de buscar lo divino de formas más auténticas, más honestas, más acordes con tu propia experiencia y razonamiento. Y esa libertad, aunque a veces puede sentirse aterradora porque nos deja sin las certezas reconfortantes de la tradición, es en última instancia el único terreno sobre el cual puede construirse una vida genuinamente ética y espiritualmente significativa. La Iglesia, por supuesto, no quiere que tengas esa libertad. Quiere que permanezcas dependiente,
Quiere que sigas creyendo que necesitas sus sacramentos para salvarte. Quiere que sigas pagando diezmos y siguiendo órdenes y aceptando sin cuestionar las enseñanzas que transmite. Y la historia del nacimiento virginal es crucial para ese proyecto de control, porque establece desde el principio que lo divino opera fuera de los límites de lo natural, que hay misterios que no puedes comprender por ti mismo, que necesitas guía autorizada para navegar el territorio entre lo humano y lo divino. Si aceptas que María concibió naturalmente, si aceptas que Jesús fue completamente humano, entonces esa autoridad eclesiástica pierde su justificación fundamental. Ya no hay un mediador especial entre tú y Dios, ya no hay sacramentos que solo funcionan cuando son administrados por sacerdotes ordenados, ya no hay doctrinas que tienes que aceptar bajo amenaza de condenación eterna. Hay solo tú, tu razón, tu experiencia, tu capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso, lo útil de lo dañino. Es sorprendente que la Iglesia condene esta forma de pensar como la peor herejía. Es sorprendente que Spinoza fuera perseguido con tanto vigor por aquellos cuyo poder dependía de mantener a la gente en la ignorancia. Tercera parte, y así llegamos al clímax de esta reflexión, al punto donde todas las líneas convergen, donde la historia de María y el soldado romano se revela no como un escándalo histórico menor, sino como la grieta que, si se sigue lo suficiente, derrumba todo el edificio de la religión organizada tal como la conocemos. Spinoza no estaba jugando cuando desarrolló estas ideas. No estaba siendo provocador por el simple placer de escandalizar a los piadosos. Estaba con la seriedad de alguien que entiende que las ideas tienen consecuencias reales en las vidas de personas reales, tratando de liberar a la humanidad de las cadenas del miedo teológico que han mantenido a civilizaciones enteras en la oscuridad durante siglos. Y la primera cadena que debe romperse, la más fundamental, es la idea de que hay eventos que escapan al orden natural, que hay milagros que suspenden las leyes que gobiernan el universo, que hay excepciones divinas a las reglas que de otro modo se aplican a todo. ¿Por qué esta idea es tan peligrosa para el pensamiento libre? Porque una vez que aceptas que los milagros son posibles, has abierto una puerta que no puedes cerrar fácilmente. Si Dios puede hacer que una virgen conciba, entonces puede hacer cualquier cosa. Puede aparecer en tostadas. Puede hablarle a través de profetas que dicen cualquier cosa conveniente. Puede exigir sacrificios, guerras santas, persecuciones de herejes, quema de brujas, todo en su nombre. Y no tienes forma de verificar estas afirmaciones excepto confiando en las autoridades religiosas que dicen tener línea directa con lo divino. En otras palabras, la creencia en milagros es el caballo de Troya perfecto para toda forma de manipulación y control religioso. Es la grieta en tu armadura racional por la cual pueden introducirse todo tipo de afirmaciones absurdas, y una vez que están dentro, es casi imposible sacarlas porque se protegen mutuamente, cada dogma irracional apoyándose en los demás, el edificio completo de la sinrazón, manteniéndose en pie no por su solidez lógica, sino por puro peso institucional y tradición. Spinoza vio esto y dijo: no, aquí nos detenemos, aquí trazamos una línea. La naturaleza tiene leyes, esas leyes no se violan. Todo lo que sucede tiene una explicación natural, incluso si no la conocemos todavía. Dios no es un mago que interviene caprichosamente en su creación. Dios es la naturaleza misma, el orden perfecto del universo del cual nada puede desviarse. Y si esto significa que tenemos que abandonar historias queridas sobre nacimientos vírgenes y resurrecciones y ascensiones a los cielos, entonces que así sea. Lo que perdemos en consuelo emocional, lo ganamos en claridad intelectual.
en libertad de pensamiento, en la capacidad de construir conocimiento real sobre bases sólidas en lugar de sobre la arena movediza de la superstición. ¿No es este un intercambio que vale la pena hacer? ¿No preferirías conocimiento verdadero, aunque sea limitado, sobre ilusiones consoladoras, aunque sean infinitas? Pero hay algo más profundo en juego aquí que simplemente la cuestión de si María fue virgen o no. Hay una pregunta sobre qué tipo de mundo queremos vivir, qué tipo de civilización queremos construir, qué papel queremos que juegue la razón en nuestras vidas. Spinoza estaba escribiendo en el siglo XVII, en medio de las guerras de religión que habían devastado Europa durante más de un siglo, guerras donde católicos y protestantes se masacraban mutuamente con la convicción de que Dios estaba de su lado, cada bando absolutamente seguro de poseer la verdad, ninguno dispuesto a considerar la posibilidad de que ambos estuvieran equivocados. Y Spinoza se preguntaba: ¿cómo salimos de este ciclo de violencia religiosa? ¿Cómo construimos una sociedad donde las personas puedan creer cosas diferentes sin matarse entre sí? Y su respuesta fue radical. Separamos completamente la religión del poder político, garantizamos la libertad de pensamiento y expresión como derechos fundamentales, y promovemos una forma de religiosidad que se base en la ética y la razón, en lugar de en el dogma y el miedo. En otras palabras, Spinoza estaba proponiendo los principios básicos del liberalismo moderno y la sociedad secular, todo derivado de su insistencia en aplicar la razón a los textos sagrados y rechazar las afirmaciones milagrosas que no podían verificarse. ¿Hemos logrado construir ese tipo de sociedad? En parte sí. Las democracias liberales modernas deben más a Spinoza de lo que generalmente reconocen. La separación de Iglesia y Estado, la libertad de expresión, la tolerancia religiosa, todos estos principios tienen sus raíces en el tipo de pensamiento que Spinoza ejemplificó. Pero también es obvio que no hemos llegado completamente a donde él quería que fuéramos. Todavía hay guerras religiosas. Todavía hay persecución de herejes, aunque ahora a menudo tome formas más sutiles que la hoguera. Todavía hay millones de personas que basan sus decisiones políticas y sus actitudes hacia otros no en la razón y la evidencia, sino en interpretaciones dogmáticas de textos antiguos. Todavía hay instituciones religiosas que acumulan poder y riqueza mientras predican pobreza y humildad. Todavía hay, en otras palabras, una necesidad urgente del tipo de crítica clara y valiente que Spinoza practicó hace más de 300 años. Y la historia de María sigue siendo relevante porque sigue siendo, en muchos sentidos, intocable. Puedes cuestionar muchas cosas en las sociedades modernas, incluso en las más religiosas. Puedes debatir política, economía, ética, la naturaleza de la justicia, pero sugerir que María no fue virgen, que el nacimiento de Jesús fue natural, que los fundamentos de la fe cristiana son cuestionables históricamente, esto todavía puede generar reacciones violentas, todavía puede resultar en exclusión social, pérdida de empleo, amenazas de violencia. ¿Por qué? ¿Por qué esta historia en particular sigue siendo tan cargada emocionalmente, tan protegida ferozmente? Spinoza diría que es porque es la piedra angular sobre la cual se construye todo lo demás. Es el punto donde la religión dejó de ser sobre ética y espiritualidad y se convirtió sobre control y poder. Si admitimos que María no fue virgen, tenemos que admitir que hemos estado equivocados sobre algo fundamental durante 2000 años. Tenemos que admitir que billones de personas han basado sus vidas en una creencia que no resiste el escrutinio crítico. Tenemos que admitir que las instituciones religiosas más poderosas del mundo se han construido sobre una base de arena. Y esa admisión es aterradora, no solo para las instituciones, sino para los individuos. ¿Qué haces si dedicas tu vida a servir a una iglesia
y luego descubres que las doctrinas fundamentales de esa iglesia son falsas. ¿Qué haces si criaste a tus hijos en una fe y luego te das cuenta de que les enseñaste cosas que no son verdad? ¿Qué haces con toda la energía emocional e intelectual que invertiste en defender creencias que ahora reconoces como insostenibles? La respuesta más fácil es simplemente no examinar esas creencias demasiado de cerca, no hacer las preguntas incómodas, no seguir la lógica hasta sus conclusiones inevitables. Es mantener la fe como un compartimento separado de tu vida, donde las reglas normales de la evidencia y la razón simplemente no se aplican. Y esta es, de hecho, la estrategia que la mayoría de la gente adopta, una especie de doble contabilidad mental, donde puedes ser racional, sobre todo excepto sobre religión, donde puedes aplicar el pensamiento crítico a todos los temas, excepto a los que fueron marcados como sagrados en tu infancia. Spinoza rechaza esta doble contabilidad completamente. Para él, o la razón se aplica a todo o no se aplica a nada. No puedes tener un método para investigar la naturaleza y un método diferente para investigar la religión. No puedes ser escéptico sobre las afirmaciones extraordinarias en ciencia, pero crédulo sobre las afirmaciones extraordinarias en teología. No puedes exigir evidencia cuando alguien dice que puede curar el cáncer con cristales, pero luego aceptar sin evidencia que una virgen concibió hace 2000 años. O tienes estándares consistentes de verdad, o reconoces que no te interesa realmente la verdad, sino solo mantener creencias que te hacen sentir bien o que te dan pertenencia a una comunidad. Y no hay nada necesariamente malo con esto último. Las personas tienen derecho a creer lo que quieran, pero entonces seamos honestos sobre lo que estamos haciendo. No pretendamos que la fe religiosa es un camino hacia el conocimiento verdadero, cuando en realidad es algo diferente, una forma de encontrar consuelo, comunidad, significado, propósito, cosas valiosas todas ellas, pero no lo mismo que verdad factual. Puede haber verdad en el mito incluso si el mito no es factualmente correcto. Esta es una pregunta que a veces se plantea en defensa de las narrativas religiosas. Sí, dicen algunos teólogos liberales, quizás María no fue literalmente virgen, pero la historia del nacimiento virginal contiene verdades más profundas sobre la naturaleza de lo divino, sobre la pureza, sobre el papel especial de Jesús en la historia de la salvación. Spinoza estaría escéptico de este argumento. ¿Qué significa verdad más profunda si no es verdad factual? ¿No es esto simplemente una forma sofisticada de decir, es falso pero me gusta la historia? Las metáforas pueden ser útiles, las historias pueden enseñar lecciones morales, pero llamar a una ficción verdad profunda es confundir categorías. Si quieres enseñar lecciones sobre pureza o sobre lo divino, hay formas de hacerlo sin pretender que eventos históricos sucedieron de maneras que sabemos que no pueden suceder. La confusión entre verdad metafórica y verdad factual es precisamente lo que permite que prospere la manipulación religiosa, porque nunca está claro qué afirmaciones se supone que tomemos literalmente y cuáles se supone que interpretemos simbólicamente, y esa ambigüedad puede explotarse para mantener a las personas confundidas y dependientes de expertos autorizados para que interpreten por ellas. Pensemos ahora en el niño que nació de María, el niño que creció para convertirse en Jesús de Nazaret. ¿Sabía la verdad sobre su propio nacimiento? Le contó María algo. Pensemos ahora en el niño que nació de María, el niño que creció para convertirse en Jesús de Nazaret. ¿Sabía la verdad sobre su propio nacimiento? ¿Le contó María alguna vez lo que realmente sucedió esa noche en Nazaret? ¿O mantuvo la historia del ángel y el Espíritu Santo incluso con su propio hijo? Y si Jesús sabía la verdad, ¿cómo afectó eso su propia comprensión de quién era, de cuál era su misión, de qué significaba ser el Mesías que su pueblo esperaba? Estas preguntas nunca pueden responderse con certeza, por supuesto,
porque los evangelios no nos dan acceso a la vida interior de Jesús, solo a fragmentos seleccionados de sus enseñanzas públicas filtrados a través de las memorias y agendas de sus seguidores. Pero Spinoza nos invita a imaginar un Jesús más humano, más consciente de las contradicciones y complejidades de su situación. Un Jesús que quizás entendía que las historias que se contaban sobre él servían un propósito mayor que la simple exactitud histórica. Hay momentos en los evangelios donde Jesús parece distanciarse de las expectativas mesiánicas tradicionales. Cuando le llaman hijo de David, a veces redirige la conversación. Cuando realizan lo que otros interpretan como milagros, a menudo les pide que no lo difundan. Cuando habla del reino de Dios, lo describe en términos tan paradójicos y contraintuitivos que parece estar deliberadamente subvirtiendo las nociones convencionales de poder y autoridad. Es posible que Jesús entendiera que su importancia no radicaba en afirmaciones sobrenaturales sobre su nacimiento o poderes mágicos, sino en la radicalidad de su mensaje ético y su crítica a las autoridades religiosas de su tiempo. Esta es la lectura que emerge si seguimos el método de Spinoza, si buscamos al Jesús humano debajo de las capas de interpretación teológica que se acumularon después de su muerte. ¿Y qué mensaje era ese? El mensaje de Jesús despojado de los adornos sobrenaturales. Era un mensaje de amor radical que trascendía las divisiones tribales. Era una crítica devastadora a la hipocresía de los líderes religiosos que cargaban a otros con reglas que ellos mismos no seguían. Era una inversión de las jerarquías sociales donde los últimos serían primeros y los primeros últimos. Era una llamada a la compasión práctica en lugar de a la observancia ritual vacía. Era, en otras palabras, exactamente el tipo de mensaje que no necesita milagros para validarse, que se sostiene por su propia fuerza moral, que sigue siendo relevante 2000 años después, no porque Jesús haya nacido de una virgen, sino porque dijo verdades sobre la condición humana que ninguna cantidad de tiempo puede hacer obsoletas. ¿No es irónico que al insistir en los milagros, al hacer que la validez del mensaje dependa de afirmaciones sobrenaturales que no pueden verificarse, la Iglesia haya debilitado en lugar de fortalecer el poder de ese mensaje? Spinoza veía a Jesús como un maestro de sabiduría excepcional, alguien que entendía intuitivamente verdades sobre ética y espiritualidad que los filósofos tardan siglos en articular claramente, pero no veía razón para atribuirle naturaleza divina o poderes sobrenaturales. La grandeza de Jesús, desde esta perspectiva, no está disminuida por reconocer su humanidad completa, está realzada. Es más impresionante que un ser humano, sujeto a todas las limitaciones y vulnerabilidades de la carne, haya alcanzado tal claridad de visión moral y haya tenido el coraje de vivirla y enseñarla incluso cuando le costó la vida. Este Jesús, el Jesús humano de Spinoza, es un modelo accesible para todos nosotros, no un ídolo lejano que solo podemos adorar desde la distancia, sino un ejemplo que podemos aspirar a seguir. Su mensaje se convierte en: si yo pude vivir con compasión y coraje a pesar de mis circunstancias difíciles, tú también puedes. En lugar de: yo era especial por mi nacimiento milagroso, así que no esperes poder hacer lo que yo hice. Pero ¿qué hay de la resurrección? Si aceptamos que María no fue virgen, ¿no tenemos que aceptar también que Jesús no resucitó literalmente de entre los muertos? Exactamente, diría Spinoza, y de hecho dedicó páginas del Tratado Teológico Político a argumentar que los relatos de apariciones post-muerte de Jesús pueden explicarse mejor como experiencias visionarias de sus seguidores traumatizados que como eventos físicos reales. Los muertos no vuelven a la vida. Los cuerpos que han estado 3 días en una tumba no se recomponen y comienzan a caminar.
Estas son simplemente verdades sobre cómo funciona la biología y ninguna cantidad de testimonio antiguo puede cambiarlas. Lo que sí sucedió, probablemente, es que los seguidores de Jesús tuvieron experiencias que interpretaron como encuentros con su maestro fallecido, experiencias que les dieron el coraje de continuar su misión a pesar del peligro. Estas experiencias podrían haber sido alucinaciones inducidas por el duelo, podrían haber sido sueños particularmente vívidos, podrían haber sido momentos de claridad repentina donde sintieron la presencia de su maestro en sus corazones y mentes. Todo esto es psicológicamente comprensible y no requiere que violemos todo lo que sabemos sobre la muerte y la descomposición. Pero la Iglesia no podía aceptar esta explicación natural, porque la resurrección física se había convertido en el punto central de toda la doctrina cristiana. Sin la resurrección, como Pablo mismo escribió, la fe es vana. Así que se duplicó la apuesta. Se insistió no solo en que Jesús había vuelto a la vida, sino en que su tumba estaba literalmente vacía, que podías haber metido tu mano en las heridas de su costado, que comió pescado para demostrar que no era un fantasma. Cada detalle físico se agregó para cerrar las puertas a interpretaciones más espirituales o simbólicas. Y cada uno de esos detalles hace que la historia sea menos creíble, no más, desde la perspectiva de cualquiera que entienda biología básica. Es como si los autores de los evangelios estuvieran tan ansiosos por probar que el evento fue literal, que siguieron añadiendo detalles que solo hacen que toda la narrativa suene más como las leyendas que circulaban sobre otros héroes y dioses en el mundo antiguo. ¿Y qué perdemos si aceptamos que la resurrección no fue un evento físico? Spinoza argumentaría que no perdemos nada esencial. Las enseñanzas de Jesús no dependen de que haya salido de una tumba. Su ejemplo de vivir con integridad moral frente a la oposición no se debilita porque murió como todos morimos. La inspiración que sus seguidores encontraron en su memoria no es menos real porque esa inspiración no vino de un cuerpo reanimado milagrosamente. De hecho, hay algo más profundamente humano y conmovedor en la idea de que los discípulos encontraron la fuerza para continuar, no porque su maestro literalmente volvió de la muerte, sino porque su amor por él y su compromiso con su mensaje eran tan fuertes que pudieron transformar la tragedia de su ejecución en el punto de partida de un movimiento que cambiaría el mundo. ¿No es esto, en cierto sentido, más milagroso que un simple truco de biología revertida? Aquí estamos, entonces, siglos después de que Spinoza escribiera estas ideas, y las preguntas que planteó siguen siendo tan urgentes como siempre. Vamos a basar nuestras vidas en historias que contradicen todo lo que sabemos sobre cómo funciona el mundo. ¿Vamos a permitir que instituciones que se benefician de nuestra credulidad sigan controlando cómo pensamos sobre las preguntas más importantes de la existencia? ¿O vamos a tener el coraje de pensar por nosotros mismos, de aplicar la razón a todos los aspectos de nuestras vidas, de construir nuestro entendimiento sobre bases sólidas de evidencia y lógica, en lugar de sobre la arena movediza de la tradición y la autoridad? Estas no son preguntas meramente académicas. Tienen consecuencias reales en cómo votamos, cómo tratamos a otros, cómo educamos a nuestros hijos, cómo respondemos a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Y la historia de María sigue siendo el caso de prueba perfecto, porque condensa todas estas preguntas en una sola narrativa. Si puedes aceptar que María no fue virgen, que el nacimiento de Jesús fue natural, entonces has dado el paso más difícil hacia una visión del mundo basada en la razón, en lugar de en la fe ciega. Has reconocido que las historias sagradas pueden cuestionarse, que la tradición puede estar equivocada, que la autoridad religiosa no es infalible. Y una vez que has dado ese paso, el resto sigue con una lógica inexorable. Los otros milagros se vuelven cuestionables.
Las doctrinas comienzan a desmoronarse. El edificio completo de la teología tradicional se revela como lo que es: una construcción humana, elaborada a lo largo de siglos para servir propósitos humanos, valiosa quizás en algunos aspectos, pero no intocable, no más allá de la crítica, no merecedora del tipo de autoridad absoluta que reclama. ¿Significa esto que debemos abandonar toda religión, toda espiritualidad, toda búsqueda de significado más allá del materialismo puro? No necesariamente. Lo que Spinoza ofrece no es ateísmo, sino una forma diferente de entender lo divino. Dios no desaparece en su filosofía, Dios se transforma. Ya no es el Rey celestial caprichoso de la teología tradicional, sino el orden racional del universo mismo. La naturaleza en su totalidad, la sustancia infinita de la cual todo emerge y a la cual todo retorna. Y la religión, en lugar de ser sobre rituales y credos y obediencia a autoridades, se convierte en la búsqueda racional de una vida buena, el cultivo de cualidades como el amor y la justicia, el esfuerzo por comprender nuestro lugar en el orden natural de las cosas. Esta es una espiritualidad que no entra en conflicto con la ciencia, sino que la abraza, que no teme a las nuevas verdades, sino que las celebra, que no necesita milagros porque encuentra lo milagroso en lo natural mismo, en el hecho asombroso de que existimos en un universo que puede conocerse a sí mismo a través de la conciencia humana. ¿Es esta visión satisfactoria para todos? Claramente no. La mayoría de las personas, como Spinoza reconocía, necesitan una religión más personal, más emocional, más llena de esperanzas de inmortalidad personal y reencuentros con seres queridos en algún más allá. Y no hay nada de malo en esto siempre y cuando no se convierta en excusa para imponer creencias sobre otros o para rechazar verdades inconvenientes sobre el mundo natural. El problema surge cuando la religión, en lugar de ser un consuelo personal, se convierte en una herramienta de control social, cuando las autoridades religiosas demandan no solo respeto para sus creencias, sino poder sobre las vidas de quienes no comparten esas creencias. Y es aquí donde el pensamiento de Spinoza sigue siendo vitalmente necesario, como un correctivo a las tendencias autoritarias que siempre acechan en las religiones organizadas, como un recordatorio de que la libertad de pensamiento es un derecho fundamental que no puede sacrificarse en el altar de ninguna ortodoxia, por antigua o venerada que sea. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Esta es quizás la lección más importante que podemos extraer de la historia de Spinoza y su reconstrucción de la noche en que María concibió. Puedes excomulgar al hereje, puedes prohibir sus libros, puedes crear leyes que castiguen a quienes se atrevan a expresar ideas peligrosas. Pero las ideas tienen una forma de sobrevivir, de encontrar grietas por donde filtrarse, de pasar de mente en mente, incluso cuando hacerlo es peligroso. Las verdades que Spinoza articuló hace 3 siglos siguen resonando porque son verdades sobre la naturaleza humana, sobre el funcionamiento del mundo, sobre las dinámicas de poder entre instituciones e individuos. No son verdades que dependan de contextos culturales específicos o momentos históricos particulares. Son verdades que, una vez vistas, no pueden ser no vistas, que permanecen contigo incluso si intentas ignorarlas, que eventualmente transforman tu forma de ver todo lo demás. Y aquí estamos, tú y yo, compartiendo este momento a través del espacio y el tiempo, conectados por estas ideas que viajaron desde la mente de un judío holandés excomulgado en el siglo XVII hasta donde sea que estés ahora, en tu ciudad, en tu país, en este momento específico de tu vida. ¿Desde dónde nos lees? ¿Qué hora es allí mientras estas palabras llegan a tus ojos? ¿Es de día o de noche en tu parte del mundo, mientras contemplas estas preguntas que no tienen respuestas fáciles,
que no se resuelven con un simple sí o no, que requieren que te sientes con la incomodidad de no saber, de tener que pensar, de tener que decidir por ti mismo qué es lo que realmente crees, cuando nadie está mirando, cuando no estás tratando de complacer a tu familia o tu comunidad o las expectativas que se depositaron sobre ti antes de que fueras lo suficientemente mayor para cuestionarlas. Comparte estas ideas con alguien en quien confíes, alguien que no tenga miedo de pensar diferente, alguien que valore la verdad más que el confort. Y hazlo con el deseo de que las bendiciones lleguen a su familia, porque compartir verdad, incluso cuando esa verdad es inquietante, incluso cuando esa verdad desafía todo lo que nos enseñaron a creer, es un acto de amor profundo. Es reconocer que la persona con quien compartes es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente valiente para manejar ideas difíciles, para sentarse con preguntas sin respuestas inmediatas, para vivir en la incertidumbre, que es la condición natural del ser humano honesto, que no se refugia en certezas falsas. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas con argumentos, pueden ser condenadas, pueden ser anatematizadas. Pero las dudas son internas, son privadas, son el momento donde el individuo se separa de la masa y comienza a pensar por sí mismo. Y ese momento es el momento más peligroso para cualquier sistema de control, porque una vez que comienzas a dudar de una cosa, comienzas a dudar de todo. Una vez que cuestionas el nacimiento virginal, empiezas a cuestionar la resurrección. Una vez que cuestionas la resurrección, empiezas a cuestionar la autoridad de los textos. Una vez que cuestionas los textos, empiezas a cuestionar a los intérpretes autorizados de esos textos. Y antes de que te des cuenta, has salido del edificio completo de la ortodoxia y estás parado afuera, respirando el aire fresco de la libertad intelectual, mirando hacia atrás al edificio del cual saliste y preguntándote cómo pudiste haber pasado tanto tiempo ahí dentro sin notar lo sofocante que era. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que nunca fue realmente sólido para empezar, que siempre dependió de mantener a la gente alejada de hacer las preguntas correctas, de aplicar los estándares correctos de evidencia, de pensar con claridad sobre las afirmaciones que se les pedía que aceptaran. Un edificio bien construido no se derrumba cuando lo examinas de cerca. Un argumento sólido no se desintegra cuando aplicas lógica. Una verdad real no necesita protección contra el cuestionamiento. Solo las mentiras, las medias verdades, las construcciones frágiles basadas en autoridad en lugar de en evidencia, necesitan ser protegidas del escrutinio crítico. Y cuando un dogma se derrumba, cuando una creencia que parecía inamovible se revela como insostenible, lo que queda no es necesariamente vacío. Lo que queda es espacio, espacio para construir algo mejor, algo más honesto, algo más acorde con lo que realmente somos y cómo funciona realmente el mundo. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta es quizás la pregunta más profunda que Spinoza nos deja. Porque si fe significa simplemente aceptar lo que te dicen sin cuestionarlo, entonces no es realmente fe, sino sumisión. La verdadera fe, la fe que merece ese nombre, es la capacidad de seguir buscando significado, seguir buscando lo divino, seguir esforzándote por vivir bien incluso después de que todas las certezas fáciles se han evaporado. Es la fe que permanece cuando ya no tienes garantías de recompensa celestial, cuando ya no tienes miedo al castigo infernal, cuando ya no tienes la certeza de que un Dios personal está prestando atención a tus oraciones. Es la fe que dice: voy a vivir con compasión y buscar la verdad porque es lo correcto, no porque espero recompensa o temo castigo.
Esta fe es más difícil, más exigente, más adulta que la fe de seguir reglas y esperar premios. Pero también es más auténtica, más libre, más verdaderamente humana. Y así llegamos al final de este largo viaje a través del pensamiento de Spinoza sobre María, el soldado romano y la noche que cambió la historia. Pero no es realmente un final, es un comienzo. Es el comienzo de tu propio viaje de pensamiento, de tu propia lucha con estas preguntas, de tu propia decisión sobre qué es lo que realmente crees y por qué. Nadie puede hacer ese viaje por ti. Spinoza no puede, los sacerdotes no pueden, los filósofos no pueden, los textos antiguos no pueden. Solo tú puedes sentarte con estas preguntas, luchar con ellas, llegar a tus propias conclusiones, vivir con las consecuencias de esas conclusiones. Y eso es aterrador, pero también liberador, porque significa que eres libre, realmente libre, quizás por primera vez en tu vida, de pensar pensamientos que nadie te autorizó a pensar, de llegar a conclusiones que nadie te dio permiso de alcanzar, de vivir según tu propia comprensión de lo que es verdadero y bueno, en lugar de según el guión que otros escribieron para ti. María no fue virgen. Jesús nació de un encuentro humano, quizás complicado, quizás doloroso, ciertamente natural. La historia que nos contaron fue una construcción teológica elaborada para servir propósitos específicos de una comunidad específica en un tiempo específico. Y reconocer esto no destruye nada valioso. Solo libera lo que realmente importa de las cadenas, de lo que nunca importó, excepto para mantener el poder de instituciones que han olvidado su propósito original. La verdad no puede ser enterrada para siempre, y eventualmente, quizás después de siglos, quizás después de milenios, emerge nuevamente a la luz. Estamos viviendo en un tiempo donde muchas verdades que fueron enterradas están emergiendo, donde muchas narrativas que fueron protegidas están siendo cuestionadas, donde el edificio de certezas que sostuvo civilizaciones enteras está agrietándose. Y eso es motivo no para desesperación, sino para esperanza, porque solo cuando las estructuras viejas se derrumban, podemos construir algo nuevo, algo mejor, algo más acorde con lo que realmente somos y lo que realmente sabemos. Ese es el legado de Spinoza, ese es el regalo que nos dejó. Y depende de nosotros, de cada uno de nosotros, decidir si lo aceptamos o lo rechazamos, si tenemos el coraje de pensar o la comodidad de seguir, si elegimos la verdad o la ilusión. La elección, como siempre, es tuya. La segunda parte surge del mismo flujo ininterrumpido, como si el polvo de las páginas de Spinoza se esparciera aún más denso sobre la mesa de su estudio en Ámsterdam, donde las velas titilaban no por gracia divina, sino por la alquimia humana del sebo y la mecha, y el humo de su pipa trazaba espirales que parecían cuestionar el aire mismo con su quieta rebelión contra la quietud. ¿Qué sucede cuando la razón, ese pulidor incansable de lentes que era Spinoza, no se detiene en la superficie del relato, sino que penetra hasta el núcleo palpitante del conflicto entre fe y razón, revelando a María no como estatua inmaculada, sino como mujer de carne viva, marcada por el roce inevitable de la historia ocupada, por el soldado romano cuyo nombre se perdió, pero cuyo acto carnal perdú, en la sombra de lo que la Iglesia ha intentado sepultar bajo capas de dogma. ¿Por qué la fe, que se dice eterna, tiembla tanto ante la mera posibilidad de que un embarazo sea lo que todos los embarazos son? Un encuentro de cuerpos, un torrente de sangre y deseo y poder desequilibrado, sin ángeles ni decretos celestiales para adornarlo o justificarlo. Spinoza, excomulgado no por negar a Dios, sino por afirmar que Dios habla a través de la naturaleza misma, se erige aquí como la figura herética y lúcida, que no destruye, sino que reconstruye,
que no blasfema, sino que ilumina las grietas donde el miedo religioso se ha enquistado como un tumor que confunde salvación con sumisión. Imagina el Ámsterdam de 1656, esa ciudad de mercaderes judíos portugueses huidos de la Inquisición, de calvinistas severos que predicaban predestinación mientras acumulaban fortunas en el comercio de especias y esclavos, de católicos clandestinos susurrando misas en sótanos húmedos. Un crisol donde las religiones chocaban no en diálogo, sino en chispas de odio contenido. Y en medio de ese polvorín, un joven de 23 años, Baruch, hijo de inmigrantes sefardíes, comienza a leer la Torá no como palabra infalible caída del cielo, sino como texto humano sujeto a contradicciones, a evoluciones históricas, a las manos falibles de copistas y editores que, como todos los hombres, proyectaban sus anhelos y temores sobre las páginas sagradas. ¿Qué vio Spinoza en esos textos que los rabinos de su comunidad no quisieron ver? Vio que la historia de María, esa doncella de Nazaret mencionada en los evangelios tardíos, no encajaba en el mosaico lógico de la creación divina, que un parto virginal violaba no solo la biología observable, sino el orden mismo de la naturaleza que Dios, según él, había dispuesto con perfección geométrica como axiomas en un tratado euclidiano. La herejía no radicaba en dudar de Dios, sino en dudar de los hombres que decían interpretar a Dios, en señalar que la Iglesia, con su panteón de milagros, había convertido la religión en un teatro de sombras donde el miedo al infierno eclipsaba la luz de la razón. Profundicemos en ese conflicto, porque aquí yace el corazón palpitante de la reconstrucción espinosista. La fe no como salto ciego en la oscuridad, sino como confianza razonada en el orden del mundo. La razón no como enemiga de lo divino, sino como su instrumento más puro. Spinoza, en su tratado teológico político escrito en anonimato para evitar la hoguera que aún ardía en Europa, desmantela el mito de la virginidad mariana no con saña atea, sino con la precisión de un cirujano que corta el tejido supurante para salvar el cuerpo. ¿Por qué, pregunta retóricamente, insisten los evangelistas en un milagro que ni el más antiguo de ellos, Marcos, menciona? ¿Por qué Mateo y Lucas, escribiendo décadas después de la muerte de Jesús, divergen en detalles sobre la Anunciación, como si forjaran joyas teológicas en yunques distintos, uno con raíces en Isaías malinterpretado, el otro con ecos paganos, de nacimientos divinos en la mitología helénica? Spinoza ve en esto no conspiración siniestra, sino necesidad histórica. La cristiandad primitiva, expandiéndose en un imperio romano, saturado de cultos, a emperadores divinizados como Augusto, cuya madre Olimpia juraba concepción por rayo zeuniano, necesitaba equiparar a Jesús con esos héroes semidioses para competir en el ágora espiritual. Un Mesías nacido de soldado romano, de un centurión quizás estacionado en Galilea para sofocar revueltas celotas, no inspiraría legiones de conversos. Un hijo de Dios concebido por Espíritu Santo, sí, pero ¿no es esta manipulación la confesión misma de debilidad, el dogma que se sostiene no por verdad, sino por marketing imperial? La figura de Spinoza emerge lúcida en esta tormenta, no como destructor, sino como arquitecto de una teología renovada donde Dios es la sustancia única, infinita, cuya expresión son las leyes naturales inquebrantables. ¿Cómo conciliar esto con la carne de María, con esa noche en que, bajo el yugo romano que grababa cada hombro judío con impuestos y humillación, una joven comprometida con José, carpintero humilde, no rey davídico como pretende Mateo, se ve abocada a un encuentro que ningún ángel anuncia? Spinoza reconstruye poéticamente esa escena no como ficción lasciva, sino como verdad probable. Nazaret, villorrio de no más de 200 almas en una provincia rebelde,
patrullada por cohortes legionarias acuarteladas en Séforis cercana, donde soldados rudos, alejados de esposas itálicas, buscaban consuelo carnal en cuerpos locales vulnerables. María, adolescente quizás de 13 o 14 años, según costumbres judías de la época, comprometida pero no consumado el matrimonio, cruza caminos con un romano. Llamémoslo Lucio, nombre común en legiones, o Marco, evocando el evangelista irónicamente silencioso sobre nacimientos. Fue violencia de ocupante, sobresubyugada, como tantas crónicas romanas registran en provincias indómitas. O un lazo prohibido, pasión fugaz entre opresores y oprimidos que humaniza momentáneamente el horror imperial. Spinoza no especula en morbosidad, señala que cualquier versión carnal explica el embarazo sin violar la ratio divina, mientras que el parto virginal exige un deus ex machina que degrada a Dios a taumaturgo caprichoso, violador de su propia creación. ¿Por qué la Iglesia, guardiana autoproclamada de la verdad, teme más esta reconstrucción que cualquier ateísmo burdo? Porque revela el miedo como motor principal de la religión organizada, no la fe. Spinoza lo expone sin piedad. El cherem de 1656 que lo separa de su comunidad, el índice católico de 1679 que quema sus obras, las diatribas calvinistas que lo tildan de ateo, todo converge en pánico ante quien demuestra que la escritura no es unívoca, que profetas contradicen profetas, que milagros sirven agendas políticas más que revelaciones eternas. ¿No será que la verdadera herejía es mantener a las masas en ignorancia temerosas, temiendo un infierno inventado para controlar cuerpos y almas, mientras sacerdotes acumulan oro en bóvedas vaticanas? Spinoza, puliendo lentes para Descartes y Leibniz en secreto, ve claro: la razón libera, el dogma encadena. En su Ética, demostrada según orden geométrico, propone que el afecto humano, deseo, alegría, tristeza, se rige por conatus, impulso de perseverancia, que María encarna al sobrevivir su noche carnal, tejiendo una narrativa salvífica. «He aquí la sierva del Señor», dice al supuesto ángel, pero no podría ser grito de supervivencia ante la vergüenza social que lapidaba adúlteras. El conflicto se profundiza cuando consideramos a José, el justo de Mateo, que acepta el embarazo tras sueño angélico. Spinoza interroga: ¿sueño o compasión humana? Un artesano galileo, conocedor de abusos romanos, Herodes Antipas masacraba celotas, Pilato crucificaba rebeldes, intuye la verdad de labios trémulos de María y elige misericordia sobre ley levítica que ordena lapidar. Así, la Sagrada Familia nace no de milagros, sino de solidaridad humana ante injusticia imperial, un acto de resistencia sutil que Jesús hereda, predicando perdón a prostitutas y publicanos mientras azota mercaderes en el templo. ¿Qué significa que un dogma como la Inmaculada Concepción, proclamado dogma solo en 1854 por Pío IX, en medio de revoluciones liberales, se imponga siglos después de evidencias textuales contradictorias? Significa que la Iglesia no busca verdad histórica, sino monopolio teológico, temiendo que un Jesús bastardo romano democratice lo divino, haciendo innecesarios obispos y concilios. Preguntas retóricas azotan como vientos de tormenta. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad que prefiere vírgenes paridoras a madres reales? ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón cuando Lucas, historiador pretencioso, ignora el censo de Quirino que data mal, contradiciendo Herodes muerto años antes? ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran, liberando espacio para amar al prójimo, no por miedo al juicio, sino por razón ética? Spinoza, viviendo de pulir cristales que permitían ver estrellas sin distorsión, aplica lo mismo a escrituras, quita superstición, revela ética pura.
Jesús emerge no como Dios hombre, sino como profeta supremo de amor intelectual, amor que une mentes en comprensión mutua, no rituales vacíos. Desde tu pantalla, donde quiera que estés, quizás Lisboa al alba, Sao Paulo al mediodía, Nueva York en vigilia nocturna, escribe en comentarios tu país, ciudad, hora local mientras estas palabras te confrontan. Comparte con amigo cercano, deseando bendiciones a su familia, porque propagar duda razonada es bendición mayor que certezas falsas. La segunda parte se sumerge más. El soldado romano, quizás veterano de guerras judías, deja semilla que germina en Jesús, cuyo rechazo al templo huele a rencor contra opresores romanos y colaboracionistas saduceos. Spinoza nota ironía. Pablo, perseguidor devenido apóstol romanizado, teologiza resurrección para gentiles, pero no oculta origen carnal para evitar escándalo. Conflictos teológicos estallan en Nicea 325, donde Constantino, emperador sanguinario, impone Trinidad para unificar imperio fracturado, sepultando ebionitas que veían Jesús profeta humano. La lucidez spinozista brilla en exilio voluntario. Rechaza cátedra en Heidelberg para preservar libertad pensante, muriendo tuberculoso a 44 años, lentes a medio pulir. Sus ideas filtran, Lessing, Goethe, Hegel las beben, Ilustración las propaga, hoy crítica bíblica las valida, evangelios anónimos, Qumran silencia vírgenes, arqueología galilea confirma ocupación brutal. ¿Por qué persiste dogma? Miedo. Si María carnal, Jesús humano, Iglesia pierde intermediación, sacramentos vacíos, infierno disuade rebeldes. Spinoza grita, Dios es naturaleza, no tirano. Fe verdadera es amor, Dei intellectualis, conocimiento intuitivo de unidad cósmica. El clímax se gesta, razón versus fe, no es guerra, sino purga. Fe ciega genera cruzadas, inquisiciones, pedofilia clerical, razón libera para ética universal. ¿Aceptarás que María sudó, sangró, temió como tú, o aferrarás mito que te infantiliza eterno? Spinoza reconstruye noche, luna sobre olivos, legionario arrastra doncella a sombra, acto fugaz engendra Mesías. No escándalo, sino belleza humana, divinidad en lo carnal, Dios en cada eyaculación seminal que perpetúa vida. Flujo continúa sin fisuras, densidad filosófica azota, historia teje teología en tela araña, Spinoza corta hebras falsas, Iglesia teme dudas porque germinan herejías internas, mejor hereje lúcido que fiel temeroso. ¿No es libertad spinocista el verdadero evangelio, amor sin cadenas dogmáticas? Profundizamos aún. Jesús, sabiendo rumor paterno romano, rumores persisten en Talmud medieval, transforma vergüenza en mensaje. Sed perfectos como Padre Celestial, perdonando pecadores porque Él nació de pecado imperial. Spinoza anticipa crítica moderna. Feminismo ve María empoderada en supervivencia, no sumisa. Poscolonialismo ve resistencia subalterna. Neurociencia explica anunciaciones, como alucinaciones estrés postraumático. Dogma colapsa bajo peso racional. ¿Qué queda? Ética desnuda. Ama prójimo como extensión tuya en Dios naturaleza. Segunda parte culmina en tensión. Razón vence miedo, pero aceptarás victoria que te deja solo con tu mente.